El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven en Radio Voz Andina Internacional. Recuerda que este es un programa bajo la iniciativa del área académica de gestión, del programa FORGAD de fortalecimiento de gobiernos autónomos centralizados. Agradecemos a nuestros amigos en controles de Radio Voz Andina Internacional que hacen posible que este programa salga todos los días martes en la parrilla a las 11 de la mañana y en nuestro canal YouTube con el programa FORGAD al aire en la página de Radio Voz Andina Internacional. Hoy tenemos una temática muy importante que trabajar. El desarrollo sostenible siempre es un enfoque y una política que nuestras autoridades locales deben estar presentes, y tenemos el agrado de tener a un experto en el tema de la cooperación internacional alemana, de la GIZ, y se llama José Morales. Él es arquitecto urbanista, coordinador de equipos desde el año 2017 en temas de desarrollo urbano y también en financiamiento climático. Hay unos proyectos muy interesantes alrededor de estos temas. Vamos a preguntarle ya a José qué es lo que ha pasado durante este tiempo, desde el año 2017, pero vamos a querer conversar también con él puntualmente también cuál es el rol de los gobiernos locales en estas importantes temáticas. Así que no te pierdas esta entrevista que empieza ahora. Mi querido José Morales, mucho gusto, bienvenido a este programa de FORGAD al aire. Esperemos que no sea solamente la primera vez, sino más bien tengamos algunos encuentros contigo. Agradecemos tu predisposición y sobre todo la atención que ha tenido la cooperación internacional para poder hablar sobre este tema, desarrollo sostenible, hablar de ciudades inteligentes. Qué interesante esos temas que se están tratando desde la cooperación y que entiendo que es parte de la agenda de cooperación internacional entre los países de Alemania y Ecuador. Cuéntanos, José, antes de empezar ya en el desarrollo mismo de la temática, siendo tú arquitecto, ¿qué es lo que te atrajo a ir por esta línea de la consultoría, de la asistencia técnica, del desarrollo, digamos que en definitiva cuentas? Y buenos días. Sí, bueno, buenos días, Edison. Muchísimas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto me encuentro acá representando a la cooperación técnica alemana y al programa en el que estoy trabajando desde ya el 2017. Sí, bueno, si bien mi formación es de arquitecto, arquitecto diseñador, diríamos, ¿no? Que es lo que realmente se estudia acá en Ecuador. Yo nunca he ejercido la arquitectura como tal, ¿no es cierto? No, siempre digo, no he diseñado ni la casa del perro. Pero casi apenas me gradué, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en gobiernos locales. De hecho, empecé a trabajar muy pronto en el municipio de Quito, en la Secretaría de Territorio, en temas de planificación urbana, legislación urbanística, políticas públicas de desarrollo urbano, etcétera. Entonces, digamos, la vida me fue llevando hacia ese lado y realmente es un tema que me ha terminado apasionando mucho, ¿no? Bueno, te cuento que somos de alguna manera colegas en distintas temporalidades. Yo considero como parte de mi formación también a la cooperación internacional. Estuve compartiendo con la GIZ casi 6 años en el programa de modernización y descentralización PROMODE, hace algún tiempo atrás. Y claro, me llevo los mejores recuerdos y sobre todo enseñanzas. Así que me parece que es una casa interesante de la cual uno aprende y también hay toda esa voluntad de compartir la gestión del conocimiento. Qué bueno, mi querido José Morales. Empezamos con esa idea básica y te preguntamos entonces, para nuestros gobiernos autónomos centralizados, para irnos ya metiendo en el tema, ¿qué podemos entender por desarrollo sostenible? ¿A qué nos referimos ahora, sobre todo en momentos tan críticos donde el humano es el mayor depredador, digamos, que de la tierra? ¿Qué podemos hablar entonces sobre desarrollo sostenible? Bueno, el desarrollo sostenible desde un punto de vista amplio tiene que ver mucho con entender que si bien como civilización, ¿no es cierto?, como sociedad, tenemos la necesidad de seguirnos desarrollando, de seguir creciendo y cada vez más rápido además, eh, esto no quiere decir que este desarrollo no tenga un impacto, ¿no? Y que eso no quiere decir que podamos seguir pensando como se pensaba hace 1 o 2 siglos, que podemos
desarrollarnos, ¿no es cierto? Podemos seguir creciendo las ciudades, podemos seguir explotando los recursos de manera infinita, ¿no? Tenemos claro que tenemos un solo planeta y que las acciones que hemos venido teniendo de la manera en la que hemos desarrollado nuestras ciudades, nuestras sociedades, ha tenido un impacto importantísimo y unos impactos negativos muy importantes. Y a la final quienes los sufrimos somos nosotros mismos, ¿no? Hasta hace un par de generaciones probablemente se hablaba siempre del futuro, ¿no? Es decir, tenemos que dejar un mejor planeta para nuestros hijos, para nuestros nietos. En el futuro se verán problemas de cambio climático, etcétera. Ahora ya no hablamos del futuro, sino únicamente el futuro, sino el presente, ¿no? Los efectos del cambio climático que nos guste o no, tienen una relación muy, muy importante con el modelo de desarrollo que adoptamos, al menos desde la revolución industrial. Los estamos viviendo a diario, ¿no? O sea, inundaciones, sequías, todo tipo de desastres, los estamos sufriendo permanentemente, ¿no? Y cada vez con un impacto más fuerte, ¿no? Y no solamente en los países menos desarrollados, sino todos por igual, ¿no? El cambio climático y sus efectos no perdonan países ricos o países pobres, ¿no? Ahora que estoy trabajando en la cooperación alemana, siempre me gusta poner el ejemplo. Te recordarán las inundaciones en Alemania el año pasado, ¿no? Fueron realmente catastróficas. Eh, en Estados Unidos cada vez los tornados y estos eventos atmosféricos son más intensos, más fuertes, cada vez con mayor nivel de destrucción, ¿no? Entonces ya no podemos solamente pensar en el futuro, en la afectación que tendrá en el planeta, en un futuro el modelo de desarrollo que hemos escogido hace un par de siglos, ¿no? Desde hace un par de siglos, sino ya en las consecuencias que estamos empezando a vivir ahora, ¿no? Pues finalmente, desarrollarse de manera sostenible quiere decir hacerlo con eso en mente, ¿no? Entender que los recursos no son finitos y la manera en la que nos relacionamos con nuestro planeta, con la naturaleza, la manera en la que explotamos recursos o ocupamos territorios, si no lo hacemos de una manera inteligente, a la final vamos a tener consecuencias negativas importantísimas. Alguien decía alguna vez, el planeta no es el que sufre, los que sufrimos somos nosotros, ¿no? El planeta, como sea, se sacudirá de nosotros como que fuéramos pulgas eventualmente y el planeta va a seguir ahí, ¿no? Se recuperará, ha habido eventos de extinciones masivos durante toda la historia del planeta. El planeta se recupera, los afectados somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos nos estamos haciendo este daño. Y sí, mi querido José, sobre todo pensando en lo que dice el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización y el propio Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con respecto a esta primera competencia que tienen los gobiernos locales de planificar su territorio, de elaborar y actualizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a veces con esta idea de que es un mero trámite o que se tiene que solamente responder al nivel nacional rector de la planificación para de alguna manera monitorear qué está pasando en lo local, y hasta eso es un poco débil todavía para poder hacer un buen seguimiento y monitoreo de la planificación. Pero ¿cómo incentivar a que las acciones que están descritas y determinadas en el plan se empiecen a cumplir en los tiempos adecuados, oportunos y sobre todo que no tengan esa visión, sí, de largo plazo, pero también de inmediato, en el corto, ¿no? Para que se puedan desarrollar acciones que vayan encaminadas a poder solucionar los problemas que no son únicamente de infraestructura, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con el centro del ser humano, la naturaleza, y frente a eso también tener decisiones y alternativas que permitan justamente alcanzar una mejor calidad de vida para las personas, obviamente que estamos ahora, pero también para las futuras generaciones, preparar también el mejor mundo posible. Sí, efectivamente. Yo creo que hay algunas cosas que son bien importantes, ¿no? Entender. Tal vez la más importante de todas es darnos cuenta que estamos en una realidad totalmente diferente, ¿no? Y los municipios sobre todo, y bueno, digamos los gobiernos autónomos descentralizados en todas sus escalas, pero principalmente los municipios se están enfrentando a una realidad totalmente diferente a la de hace un par de generaciones, ¿no? Hace 20 años probablemente un poco menos, incluso en muchos de los casos
estábamos acostumbrados a pensar que los problemas del desarrollo urbano son problemas de Quito y Guayaquil, ¿no? De las dos grandes ciudades. Todo tipo de problemas, ¿no? Todos los desafíos que presenta esto, los problemas de dotación de vivienda, de acceso al suelo, temas de equipamientos, temas de economía urbana, etcétera, etcétera, temas ambientales eran temas de Quito y Guayaquil. Ahora ya no es así, ¿no? Según un estudio que hizo el Midubi en el 2015 en el marco de la preparación de la conferencia Habitat 3, en la que cada país tiene que presentar su informe país, se hizo un estudio de la situación actual, ¿no? De la situación real de la urbanización en el país y sacó algunos datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 77%, según los cálculos que hizo el Midubi en ese momento, de la población del país vive en zonas urbanizadas, ¿no? Es un porcentaje más que importante, ¿no? Es decir, somos un país principalmente urbanizado. Eso es clave entenderlo. Y otro dato que es muy interesante es que esta urbanización, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países de Latinoamérica, como el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Eh, no, esa población no está concentrada principalmente en las dos ciudades grandes, ¿no? Quito y Guayaquil concentran solamente alrededor del 42%, si no recuerdo mal, de esa población, ¿no? De esa población urbana. Eso quiere decir que el resto de ese 77% de población que vive en áreas urbanizadas se encuentra principalmente en las ciudades intermedias, ¿no? Estas son ciudades intermedias y ciudades pequeñas también en muchos de los casos que se han urbanizado muy rápidamente en las últimas 2 décadas y están enfrentando desafíos para los que no están preparadas, ¿no? Porque no tienen capacidades técnicas adecuadas, capacidades financieras, incluso capacidades organizacionales, ¿no? Adecuadas. Hasta hace no mucho tiempo los municipios podían darse el lujo, por decirlo así, de pensar que el tema de la planificación urbana era un tema principalmente de ornato, ¿no? Y un tema de ciertos servicios básicos, ¿no? Y nada más. Ahora ya no es así, ¿no? Muchísimas ciudades tienen que enfrentarse a temas mucho más complejos, como por ejemplo temas de movilidad, ¿no? Una ciudad como Ibarra, o una ciudad como Cayambe, o una ciudad como Puerto Viejo, o más pequeñas incluso. Hace 20 años el tema de movilidad no era un tema, ¿no? El tema ambiental no era un tema. Ahora son temas claves, ¿no? O sea, no pueden ya dejar de trabajarlos. O temas de economía urbana, por ejemplo, ¿no? O sea, como si estamos viviendo la mayoría de gente en las ciudades, todo pasa en las ciudades, ¿no? Entonces, los temas de trabajo, los temas de salud, lo vivimos ahora en la pandemia, ¿no? Lo seguimos viviendo. Las ciudades han estado en el centro del tema de la pandemia, ¿no? En todas las ciudades, y son los municipios quienes han tenido que enfrentar temas para los que en principio no tienen competencias ni capacidades. Entonces, ahora es un tema muy complejo. Y para poderlo enfrentarlo, el primer paso es planificarlo, ¿no? Es la idea de tener planes de desarrollo y ordenamiento, planes de uso y gestión de suelo, no es como desgraciadamente en algunos municipios interpretan, es simplemente un requerimiento del Estado para transferir recursos, ¿no? Para molestar, como algunos pueden pensar. No, no, la idea es que puedan contar con herramientas para que puedan enfrentar estos desafíos del desarrollo de manera más eficiente y organizada, ¿no? Porque no solamente se planifica la acción pública, sino la acción privada. Eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo importante entender. No solamente estás planificando, como a veces se malentiende, cómo vas a invertir los recursos que generas con impuestos o que el Estado te transfiere, sino que tienes que planificar cómo van a actuar en el territorio todos los actores, ¿no? Y qué consecuencias o qué ventajas esta manera de planificar y de ver el presente y el futuro de los territorios va a tener en la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es a la final, ¿no? Ya no podemos seguir creyendo que es un tema de ornato o un tema simplemente de obra pública, ¿no? Para resumir, yo les he dicho esto en algunos espacios, algunos alcaldes. Los alcaldes tienen que entender que su papel no es hacer obra, ¿no? No están para hacer obra, están para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Que lo hacen muchas veces a través de obra pública es otra cosa, ¿no? Pero no es un enfoque totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo garantizo la calidad de vida para todos? Esa es la razón de ser del gobierno. Y en ese sentido, sí, pues cuando hablamos con los gobiernos locales y les damos la noticia, en algunos casos decimos, ¿no? La responsabilidad de que ellos también
son los responsables de la política pública local, también a veces un descuadre, ¿no? Porque confundimos desde las acciones a la política. Entonces, ¿cómo realmente hacemos que nuestras acciones tengan sentido, tengan legalidad y, por supuesto, legitimidad? Y que eso permita sostenerse en el tiempo. Entonces, todo eso es un ejercicio fuerte que tú lo acabas de mencionar y que iba por ahí mi siguiente pregunta con respecto, sí, bien, podemos a lo mejor tener las planificaciones adecuadas. Siempre les molestamos a nuestros estudiantes cuando vienen a la Universidad Andina que por favor sean planes o planificaciones o estudios contextualizados, ¿no? Que no sea el típico copy-paste que a veces termina siendo, sobre todo en aquellos gobiernos locales por ponerles una denominación, más pequeños en función de presupuesto y de capacidad técnica, pero ya, partamos del hecho de que tenemos una buena planificación. Ahora tú ya te adelantaste ya con respecto a las capacidades y presupuesto. Situaciones críticas que hoy por hoy también está complicado en el momento que vivimos con respecto a la situación económica del país y por tanto las alternativas tendrían que ir, tratar de ser más solidarios, de tener unas relaciones multinivel más adecuadas, de trabajar no solamente en el sector público, sino también en el sector público, privado y comunitario. Entonces, ¿tú qué expectativas o qué podrías proponerles, digamos, que a los municipios, sobre todo a los más pequeños, para poder desarrollar esas capacidades, para poder enfrentar adecuadamente lo que está planificado? ¿Qué es lo que se podría ya plantear específicamente o qué es lo que la cooperación alemana, digamos, ahí podemos ir avanzando también un poco, qué proyectos también se encuentran desarrollando para ir fortaleciendo esta lógica? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Yo creo que bueno, uno de los temas más complejos siempre es cómo fortalecer las capacidades financieras, ¿no? Y eso es por ahí por donde se arranca, cómo se puede trabajar si no hay recursos. Es tal vez uno de los temas más complejos, ¿no? Pero yo creo que es bien importante también ver cómo se puede tener capacidades técnicas. Lo importante es tener capacidades técnicas de todo nivel, no solamente si tengo que contratar un geógrafo y un arquitecto, ¿no? Y un economista, digamos, que es, digamos, sería como lo más básico, sino cómo se pueden ir generando también capacidades técnicas institucionalizándolas, ¿no? Eso yo creo que también es una cosa muy importante y algo que en nuestro país y en general Latinoamérica no se hace mucho. eh, y es que hay esa mala costumbre de que cada vez que llega una nueva administración se vota a todo el mundo, ¿no? Eh, y no debería ser así, ¿no? Eso pasa en todos los niveles de gobierno. Las capacidades técnicas se van formando, o sea, no es suficiente con contratar un técnico, ¿no? Porque las capacidades institucionales es algo que se construye con el tiempo y que se va solidificando con el tiempo, ¿no? Y esto es una visión que me parece clave, ¿no? Porque significa una inversión también, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve empezar a capacitar a mis técnicos en cursos, capacitarles formalmente, etcétera, si después les van a votar a todos, ¿no? Eh, entonces yo diría, O les cambian de sitio o también les y cambian de hacer otras sitio, cosas etcétera. distintas a lo que Entonces, están formados. exacto, exacto. Entonces, para tener una lógica de gobernanza o de gobernabilidad, es bien importante hacer una institucionalidad sólida, ¿no? Eso es muy, muy importante y no tratar al menos de no confundir política con política, ¿no? Una cosa son las políticas públicas, otra cosa es la política electoral, ¿no? Y desgraciadamente, si quieren decirlo así, dependen una de la otra, ¿no? Pero hay que aprenderlas a separar y eso es algo que no se hace mucho, ¿no? Aquí en el país. Em, y eso tiene que ver también mucho con la tendencia a buscar resultados inmediatos que sirvan electoralmente, ¿no es cierto? Y muchas de las decisiones que se toman en el nivel público tienen que ver con eso, ¿no? Cómo demuestro cosas rápido porque me voy a lanzar a la reelección, o yo qué sé, ¿no? Yo creo que eso es un poco inevitable, ¿no? En un contexto democrático, pero no debería ser lo único, ¿no? O sea, se puede tener ganancias rápidas, quick wins, como dicen, ¿no? Pero eso no quiere decir que se deje de lado la planificación bien entendida, ¿no es cierto?, de las acciones y políticas públicas de mediano y largo plazo, ¿ya?
Y para poder tener políticas de mediano y largo plazo, de nuevo es muy importante ir consolidando una institucionalidad sólida. Hay buenos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Puerto Viejo, me gusta siempre ponerlo así. Es un municipio mediano, ¿no? Que de hecho hasta hace no mucho tiempo, incluso se mantenía muy a la sombra de Manta, ¿no? Resultó, por su condición de puerto y por muchas otras condiciones, resultó económicamente más fuerte, y Puerto Viejo se mantenía un poco a la sombra de Manta, ¿no? Ahorita Puerto Viejo, yo lo podría considerar un ejemplo de cómo consolidar institucionalidad y cómo esa consolidación de institucionalidad empieza a dar frutos desde el punto de vista de planificación y acciones públicas concretas, reales y efectivas, ¿no? Eh, y eso significa ir consolidando un equipo que se va personando y que se va poniendo la camiseta, no del alcalde, ¿no? Sino la camiseta de hacia dónde queremos llevar la ciudad, hacia dónde queremos llevar el cantón, independientemente de quién esté al frente, ¿no? Cuando se logra hacer eso, mm, digamos, se tiene gente que esté peleando por esos objetivos, independientemente de si las nuevas autoridades que llegan buscan otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, si es que se logra consolidar funcionarios públicos y una institucionalidad que tenga claro ese norte y que pueda, digamos, luchar por mantener esos objetivos que se han planteado en algún momento, que buscan el bienestar de todos, es mucho mejor que tener un alcalde que haga un montón de cosas muy rápido y después no deje nada a futuro, ¿no? O no deje nada sembrado a futuro y que venga después otro alcalde que no le interese y se retrocede 20 años. Cosas que hemos visto en algunas ciudades, desgraciadamente, ¿no? Yo diría que es eso, o sea, hay que apostarle a una institucionalidad sólida y a capacidades técnicas sólidas a mediano y largo plazo, ¿no? Y pensarle en esa línea, y porque de muchas maneras los temas de planificación urbana y los temas de planificación territorial en el país se aprenden haciendo, ¿no? Porque ahora está empezando a aparecer por fin, ¿no? Digamos, espacios formales, ¿no es cierto?, para capacitarse y para aprender desarrollo urbano, sostenible, etcétera, pero hasta hace unos pocos años no existía nada de esto, ¿no? Todos los que trabajamos en estos temas somos arquitectos que aprendimos a diseñar y el desarrollo urbano y la planificación y la política pública no tiene absolutamente nada que ver con el diseño arquitectónico, ¿no? O sea, y muchos arquitectos lo confunden con diseño urbano, no es eso, ¿no? Entonces, ¿dónde hemos aprendido haciendo? ¿No? Trabajando en los municipios, un poco al susto, ¿no? Formándonos en cursos, otros no, otros han ido aprendiendo igual en el camino, ¿no? Y ya, esa es la manera en la que se aprende. Entonces hay que entender también que la institucionalidad pública tiene que ser entendida como una especie de escuela también, ¿no? Eso es clave. Si es que se tiene eso, lo demás Viene viene por con... añadidura. Ujú. Exactamente, porque si es que Ya. yo tengo unas capacidades técnicas sólidas o que están en proceso de consolidarse, incluso es más fácil buscar financiamiento, ¿no? Ahora te doy un ejemplo, si es que yo quiero acceder a financiamiento climático para un tema de movilidad sostenible, hay un montón de fondos para esto, ¿no? Fuera. Yo lo primero que necesito poder hacer es tener clarito hacia dónde quiero ir y segundo, tener gente que sea capaz de armar los proyectos, ¿no es cierto? Y que esos proyectos tengan una lógica dentro de la lógica de planificación. Eso es lo básico. Si no, no me van a dar esa plata. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago eso si no tengo quien lo haga? ¿No? Entonces, no me sirve de nada trabajar únicamente solo en cómo consigo más dinero del gobierno central, porque además nadie quiere lanzarse a cobrarme más y mejor impuestos a nivel local, ¿no? Sino que, ok, quiero movilizar, quiero jalar recursos a mi ciudad, quiero, por ejemplo, buscar recursos privados, ¿no? ¿Cómo lo hago de una manera limpia, ¿no? Si es que no Ajá. tengo capacidad técnica instalada. No hay cómo. Veamos las alternativas entonces que tienen los municipios en la segunda parte de nuestra entrevista, porque eso que sí, seguramente estarán muy atentos nuestras autoridades locales y técnicos en cada uno de los municipios, de los consejos provinciales y juntas parroquiales con quienes o a donde este programa intenta llegar con mucha transparencia y claridad. Pero como conoces, mi querido José, tenemos nosotros un intermedio. Estamos ya en la parte media de nuestra entrevista y tenemos una práctica aquí en Forgada al Aire. Es justamente
pedirle al entrevistado que tenga una preferencia musical para irnos como un poco también distensando y avanzar a la siguiente parte de la entrevista, así que, o de esta tertulia que me parece muy interesante y muy importante para nuestros gobiernos locales. ¿Tienes alguna canción de preferencia con la cual quisieras, o estuviera relacionado con el tema, o te gusta a ti preferentemente? Bueno, relacionado con el tema, ninguna, la verdad, no se me ocurre nada que pueda tener relación con el tema de desarrollo sostenible. Pero bueno, yo soy rockero, la verdad, ¿no? Y de hecho soy músico también, entonces, y me gusta mucho el hard rock. Entonces, cualquier cosa que tenga, que pueda ser o AC/DC o Aerosmith o Guns N' Roses, alguna cosa así, feliz de la vida. Quiero tú una, porque ese es el gusto del entrevistado, así que ahí le buscamos inmediatamente. Podrías poner, puedes poner una canción, podría ser una canción de Guns N' Roses que se llama Paradise City, ya que estamos hablando de ciudades. Ajá, La perfecto. única que se me Entonces, ocurre que puede tener algo de eso. pero mira, entonces sí, sí existe, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar entonces con Guns N' Roses, Paradise City. Vamos a compartir en este momento en pantalla para que todos nuestros amigos también puedan deleitarse de la preferencia musical de José. Eh, Vamos a ver que la tecnología no nos falle nada más. Aquí está Paradise City. Perfecto. La tenemos en bandeja. Y bueno, esto ha sido Paradise City. Qué interesante letra sobre todo. Sabes que ahora que estaba en el video, en el video, que estaba en el, digamos que la letra de la canción, hay una cosa interesante que habla sobre estar sentado en la cámara de gas de la ciudad, dice en una de las partes de la letra. Creo que eso nos tiene que llamar mucho la atención también a nuestros gobiernos locales, que qué tanto estamos haciendo por tener un ambiente sano, ¿no? Y creo que qué bueno que venga esta reflexión, porque para seguir cerrando la tertulia, me gustaría hablar sobre dos cosas en la cacheta además es muy importante. La una sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas que han generado los proyectos en donde tú has estado coordinando. El programa de ciudades sostenibles es, digamos que es un referente también desde lo que ha podido hacer la cooperación internacional. ¿Cuáles son esas principales lecciones aprendidas alrededor del tema de los proyectos? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que se ha hecho bien? De una manera muy general, José. Bueno, el programa de Ciudades Intermedias Sostenibles, yo creo que es un programa, es una experiencia interesante en el sentido de que, primero, es la primera vez que la cooperación alemana trabaja el tema de ciudades, ¿no? Específicamente así, de desarrollo urbano sostenible, y esto ha significado también que se cree un área de cooperación específica sobre el tema, ¿no? Entre Alemania y Ecuador. Esto se empezó a discutir en el 2016 en el marco de Hábitat 3, ¿no? Y fue ahí que se decidió ya lanzar este programa. Y hemos trabajado tanto en el nivel nacional como en el nivel local, y también paralelamente con las universidades, ¿no? Eh, Creo que una de las principales lecciones aprendidas es que tal cual el fenómeno de la urbanización es un fenómeno multidisciplinar, multiactor, multinivel. El programa se lo diseñó igual, ¿no? Es decir, no trabaja con una sola contraparte, sino con muchas contrapartes, ¿no? Y está abierto a trabajar distintas acciones desde distintos contrapartes también, ¿no? Tanto sean públicas como privadas, sean de la academia o sean de los municipios, ¿no? En este sentido ha sido muy interesante poder trabajar, por ejemplo, políticas públicas nacionales de desarrollo urbano sostenible. Se lanzó con el MIDUBI, digamos, apoyamos al MIDUBI a que lance la agenda Ecuador 2036, que sería la versión de la agenda, de la nueva agenda urbana para el Ecuador. Y ahora estamos trabajando en mecanismos de financiamiento local para implementarla, ¿no? Buscando sobre todo fortalecer capacidades para acceder a financiamiento climático. Pero también hemos venido trabajando con los gobiernos locales en iniciativas específicas en distintas áreas relacionadas con el desarrollo urbano sostenible. Como les comentaba hace un momento, el tema de desarrollo urbano es un tema muy amplio, ¿no? Tiene muchísimos matices y se lo puede entrar de distintos lados. En ese sentido, estuvimos trabajando, por ejemplo, temas de movilidad sostenible,
temas de resiliencia al cambio climático, temas de espacio público, etcétera, ¿no? Y ha habido experiencias muy, muy interesantes y nos hemos dado cuenta que existen sí también capacidades locales instaladas muy, muy importantes, ¿no? La experiencia que se ha tenido con Puerto Viejo ha sido muy positiva, la experiencia que se ha tenido con Loja, con Cuenca, y no solamente, como les mencionaba, con los municipios, sino también con los distintos actores, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con el sector privado, en el caso de Cuenca, hemos trabajado con los barrios, en el caso de Loja, etcétera, y se generan aprendizajes muy interesantes. Tal vez el que estamos ahora justamente procesando y estamos trabajando es la dificultad que existe en lograr tener acciones coordinadas entre el nivel nacional y el nivel local, ¿no? Y cómo encontrar esos mecanismos que permita que trabajen de la mano, ¿no? Porque sí hay una como sensación desde hace varios años de que o el nivel nacional quiere imponer cosas, ¿no? O que el nivel nacional no comprende qué realmente significa tener una labor de rectoría sobre las acciones que tienen los niveles, el nivel local en el marco de sus competencias, ¿no? Porque al final los que pueden actuar directamente en el territorio es el nivel local, ¿no es cierto? Son ellos los que toman las decisiones, los que tienen las acciones específicas y demás. El nivel nacional puede establecer los mecanismos para facilitar, para fortalecer, etcétera, pero no puede actuar directamente más allá de las acciones que estén dentro de sus competencias, ¿no? Entonces, justamente cómo encontrar ese equilibrio ha sido uno de los mayores retos y estamos justamente ahora con el nivel nacional trabajando mecanismos para buscar este financiamiento, ¿no es cierto?, climático y ver cómo a través de este financiamiento, de la movilización de este financiamiento climático, se puede, ¿cómo diríamos?, motivar, ¿no es cierto?, por llamarlo así, la implementación de las políticas nacionales en el nivel local, ¿no? Eso es tal vez uno de los temas más interesantes que estamos trabajando ahora y tal vez uno de los mayores retos. Perfecto, y para ir cerrando entonces, mi querido José, y más bien realmente muy interesante lo que tú nos cuentas. Recuerden, amigos y amigas, que estamos hablando de desarrollo sostenible o sobre el tema de desarrollo sostenible, ciudades específicamente, y cómo esto nos puede, de alguna manera, desde los gobiernos locales, interesar, propiciar herramientas, mecanismos, alianzas, estrategias. Eh, en los gobiernos locales, específicamente, ¿qué es lo que con aquellos que todavía están en un proceso de construcción de su planificación? Estamos ya en una transición, además. Cómo ir cerrando también ese ejercicio de la transición entre un gobierno que deja sus acciones en una temporalidad donde la pandemia seguramente ha consumido gran parte de su gestión para la nueva administración, que también tendrá que seguir pensando en el tema de la pandemia, pero también, obviamente, no olvidarse de los otros temas importantes que nos acarrea como ciudad, como ruralidad también, ¿no? Tú nos acabas de decir inclusive que no solamente es el tema del aumento de las urbanizaciones, sino también esa migración constante de lo rural a lo urbano. Entonces, qué es lo que les queda a los gobiernos locales en este año y cuál sería de pronto el reto para los que asuman la nueva tarea de administrar el periodo por 4 años más en los gobiernos subnacionales? Yo pensaría que el principal reto es superar ese paradigma de pensar que la planificación va solamente para esos 4 años, ¿no? O sea, separar el plan de gobierno de los instrumentos de planificación de sus gobiernos, ¿no? Porque los instrumentos de planificación tienen que tener unos objetivos que vayan más allá de esos 4 años, independientemente de si se elige o no el alcalde. Eso es muy importante, ¿no? Eso no quiere decir, por supuesto, abandonar el plan de gobierno, sino que entender que el plan de gobierno debe pensarse en función de esos objetivos macro, de esos objetivos de largo plazo que ya están establecidos, ¿no? Una de las discusiones que se ha generado mucho alrededor de los PDOTs, por ejemplo, es que si bien la ley exige que los PDOTs se renueven, ¿no es cierto?, y se revisen con cada nuevo periodo de gobierno, en ningún lado dice que hay que ser uno nuevo, ¿no? Y empezar desde cero, ¿no? No es eso el objetivo, ¿no? Sino el objetivo es más bien al revés, es adecuar
estos objetivos, estos proyectos, ¿no? Que normalmente se establecen en los planes de gobierno, ver cómo se los incluye y cómo se los adecua para que tengan sentido dentro de esta planificación de más largo plazo. Yo diría que ese es como el reto más importante, el cambio de paradigma en todo sentido, de entender que la labor de un alcalde no es hacer obra, no es dejar bonita la ciudad y nada más, ¿no? Es garantizar la calidad de vida de esos ciudadanos. Y eso significa retos diferentes, objetivos diferentes de cada realidad, de cada ciudad, ¿no? No es lo mismo en una ciudad pequeña que en una ciudad como una ciudad grande, ¿no? O una ciudad intermedia. Son diferentes los retos, diferentes los objetivos, pero hay que partir de lo más importante, ¿no? O sea, centrarse en la gente, ¿no? Dejar de pensar de que crecimiento urbano y desarrollo urbano es lo mismo, ¿no? Esto está muy metido en la cabeza de todos, desgraciadamente, y yo creo que más bien las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas deberían aprender de lo que Quito y Guayaquil hicimos muy mal, ¿no? O sea, Quito y Guayaquil apostamos al crecimiento expansivo de baja densidad, con unas consecuencias ambientales, de pérdida de suelo agrícola, unas consecuencias de movilidad inmanejable brutales, ¿no? Que revertir eso o mejorar eso significa unas inversiones gigantescas, ¿no es cierto? Seríamos ciudades muy diferentes si es que le hubiéramos apostado a un modelo más parecido al modelo europeo compacto, por ejemplo, ¿no? Sin pensar que es un modelo ideal, ¿no? Pero es un modelo mucho más eficiente que el modelo norteamericano, que los mismos norteamericanos se están dando cuenta que es una muy mala idea, ¿no? Pensar que la ciudad tiene que crecer eh, ilimitadamente porque eso significa desarrollo, ¿no? De pensar que el desarrollo personal es vivir lejos y tener un carro por persona de la familia, cosas así, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? O sea, la calidad de vida no es en función de qué tantos carros tengo, ¿no? Eso no es verdad. Eh, las ciudades asiáticas, por ejemplo, le apostaron desde hace muchísimos años a la movilidad pública con mucha fuerza, ¿no? O sea, tienen sistemas de movilidad pública muy eficientes, incluso mucho más eficientes que los europeos, ¿no? O sea, los sistemas de trenes urbanos y periurbanos, intermunicipales, son una cosa espectacularmente eficiente, ¿no? Y la gente se mueve así, ¿no? O sea, y cambiar esa idea, ¿no? O sea, el modelo de desarrollo urbano que seguimos teniendo en la cabeza es un modelo ineficiente, poco efectivo, no sostenible, que tiene enormes impactos ambientales y demás, ¿no? Y por supuesto, esto tiene distinto sentido dependiendo del tamaño de ciudad, ¿no? O sea, digo, ciudades como Ibarra, Puerto Viejo, la misma Cuenca, están en una posición en la que ya tienen que tomar esas decisiones de movilidad pública, por ejemplo, muy grandes, pero ciudades pequeñas no todavía, ¿no? Esas ciudades pequeñas todavía pueden darse el lujo, por decir así, de hacer las cosas mejor y de manera sencilla, ¿no? O sea, a veces nos complicamos demasiado, incluso desde las exigencias que pueden tener desde el gobierno central, de la escala de los planes, cuando lo que realmente se necesita es eso, ¿no? Tener muy claro que lo que buscamos es cómo garantizar una mejor calidad de vida para todos, esta generación y las que vengan. Eso debe ser el objetivo. Querido José, muchas gracias. Realmente el tiempo en radio nos come vivos, pero nos quedamos con muchas ideas, con interesantes aportes. Creo que la cooperación alemana tiene una mística interesante, inclusive al sistematizar todo esto, una invitación a los gobiernos locales a que se acerquen a la cooperación, a sus páginas de webs, a que busquen información, a que yo insisto, la cooperación alemana en su muy buena capacidad y potencialidad en sistematizar. No solamente hay documentos, hay guías. De hecho, nosotros mismos como Universidad Andina estamos ahora entregando para el mes de febrero, esperemos, una caja de herramientas hechas conjuntamente con GIZ en el proyecto de ciudades sostenibles. Así que entonces, miren ustedes, queridos amigos y amigas de los gobiernos locales, hay que acercarse a la información. La información es poder y nos va a dar mejores alternativas. Para ir cerrando, mi querido José, nada más, tengo entendido que ustedes están preparando un evento importante, un concurso, en donde también puede ser una invitación para los gobiernos locales para acercarse a ver las mejores experiencias en temas justamente de hábitat. Esto no lo vamos a tratar el día de hoy, sin embargo, si nos das alguna noticia que nos pueda ayudar, o quizás qué mejor sería tener una oportunidad para conversar contigo y con representantes del Estado que están organizando este evento para una próxima oportunidad. ¿Qué nos puedes decir como anticipado en relación a esto?
Bueno, sí, sí, muy rápidamente. Yo creo que quien lo podría explicar con más detalle serían los dueños del concurso, ¿no? Pero nosotros estamos apoyando al Estado justamente en estos procesos de encontrar una manera de movilizar mejor recursos climáticos, ¿no? Y en este sentido estamos apoyando al Midubi, quien está también trabajándolo con el Ministerio del Ambiente, con el BEDE y con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? eh, una especie de concurso de propuestas para los gobiernos locales en los que los ganadores recibirán asesoría técnica de parte de la GIZ para que puedan mejorar estos proyectos y prepararlos para un eventual futuro eh, acceso a financiamiento internacional, sobre todo financiamiento verde, ¿no? ¿Esto qué significa? Y podemos dar los detalles en otra oportunidad. Significa que los municipios, este concurso está abierto ahorita, ¿no? Podrían buscarlo en la página premiohabitat.ecuador.com. Ahí están las bases y todo lo demás. Los municipios pueden presentar proyectos que tengan, ¿no es cierto?, que tengan un impacto de cambio frente al cambio climático, proyectos urbanos todos. Y este concurso estará abierto hasta finales de este mes y se verán ya los ganadores, si no me equivoco, en febrero. La idea es que habrá 3 categorías, ¿no es cierto? Ganarán las 2 primeras categorías de esta asesoría técnica, este apoyo técnico para mejorar los proyectos de parte de GIZ. Ese es nuestro papel acá. Otra categoría en la que será una especie de banco de proyectos, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea general. La idea es, el Midubi, como ente rector de desarrollo urbano sostenible, he estado trabajando, digamos, desde que se creó, ¿no es cierto?, muy concentrado en lo que puede hacer directamente con los fondos que recibe del Estado, ¿no? Esto es básicamente el manejo del bono de vivienda. Pero la idea es que el desarrollo urbano va muchísimo más allá y va mucho más allá incluso de lo que el Midubi puede hacer directamente. Entonces, ¿cómo se puede tener una política pública que busque mejores ciudades garantizando que estas acciones vengan desde los gobiernos locales? Entonces, la manera que se buscaba hacerlo es justamente movilizando recursos, ¿cierto? Buscando forma de que los municipios puedan acceder a recursos internacionales en este caso, pero que los proyectos que ganen, ¿no es cierto?, estas convocatorias, sean proyectos que sí apunten a lograr estas agendas internacionales y nacionales, ¿no?, para el desarrollo urbano sostenible. Esa es la idea. Muy bien, con eso nos quedamos, mi querido José. Un gusto realmente tenerte aquí en nuestro programa Forgada al Aire. Esperamos que tengamos una nueva oportunidad, no sé, más bien comprometerte quizás, mi querido José, para que la siguiente reunión tengamos una mayor explicación sobre este concurso que suena muy interesante tenerlo. Imagínate un repositorio de proyectos, ¿no? De proyectos que sean realmente interesantes para las ciudades medianas, pequeñas, las grandes, y que esto pueda ser también el resultante de una lógica que no solamente queda en el papel, sino que puede realmente aterrizar en unos proyectos que van a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y sobre todo, yo diría, como hablamos aquí en nuestro programa del Ecuador Profundo, de aquellas pequeñas ciudades, comunidades que necesitan tanto de proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, mi querido José, agradecerte una vez más. Este es tu programa, esta es tu casa. Esperamos contar contigo en otras oportunidades y agradecerles a nuestros amigos y amigas que nos han podido escuchar el día de hoy. Estamos terminando ya nuestra tertulia con José Morales, técnico de la cooperación alemana, coordinador de algunos proyectos dentro del programa grande de ciudades sostenibles, y con ustedes será hasta una nueva oportunidad. Queridos amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, un gusto. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.